Todos hemos escuchado alguna vez la frase ten mucho cuidado porque un susto te puede provocar un infarto. ¿Pero eso realmente ocurre? En realidad, una emoción tan intensa puede llegar a detener un corazón. Pues la respuesta es un poco más interesante de lo que te imaginas. Pero primero vamos a entender qué pasa en tu cuerpo cuando te espantan. Cuando te llevas un susto, en cuestión de milésimas de segundo, tu cerebro activa una alarma de emergencia. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y noradrenalina. Tu corazón comienza a latir más rápido. La presión arterial aumenta. Respiras con mayor rapidez. Tus pupilas se dilatan y tus músculos se preparan para correr o para defenderse. Y todo esto ocurre porque tu cuerpo entra en lo que conocemos como la respuesta de lucha o huida. Y esto es completamente normal después de un susto. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Pues bien, en una persona joven y sana, ese aumento de adrenalina muy rara vez representa un peligro real. Pero en alguien que ya tiene una enfermedad cardiovascular oculta, la historia puede ser muy diferente. Imagina una arteria coronaria que lleva años acumulando placas de colesterol. Y muchas de esas placas de colesterol son estables, pero hay otras que son bastante frágiles. Y cuando esta persona sufre de un estrés físico o emocional muy intenso, el aumento brusco de la presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden favorecer que una de estas placas inestables se rompa, formando un coágulo en un intento de reparar esta lesión. El problema está en que ese coágulo tiene toda la capacidad de bloquear completamente una arteria, y eso sí que puede provocar un infarto. Pero seamos honestos, el susto en realidad no fue la causa principal del infarto, porque el problema ya estaba ahí desde mucho antes, y ese susto simplemente fue un desencadenante. De hecho, es muy parecido a una montaña llena de nieve. La nieve lleva semanas acumulándose, pero basta una pequeña vibración para provocar la avalancha. En realidad, la vibración no creó la nieve, solo desencadenó lo que ya estaba preparado para ocurrir. De hecho, existe una enfermedad llamada síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo. En este caso, una emoción extremadamente intensa como el fallecimiento de un ser querido o un susto muy fuerte pueden provocar que una parte del corazón deje de contraerse de forma correcta. Y los síntomas son prácticamente iguales a los de un infarto. Dolor en el pecho, falta de aire y sudoración. E incluso en los estudios iniciales puede parecer un infarto, pero cuando los médicos revisan las arterias coronarias, no encuentran ninguna obstrucción importante. Y prácticamente lo que ocurrió fue que el exceso de hormonas del estrés afectó temporalmente al músculo cardíaco. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿puede un susto provocar un infarto? Pues la respuesta es que en una persona sana es extremadamente poco probable. Pero si ya existe una enfermedad cardiovascular importante, este estrés emocional por un susto sí puede actuar como el detonante de un evento cardíaco. Por eso, más que tenerle miedo a los sustos, en realidad deberíamos preocuparnos por controlar los factores que realmente dañan al corazón durante años, como por ejemplo el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad y el sedentarismo, porque esos son los verdaderos responsables de que tu corazón esté en riesgo. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir es que a mi tío le dio un infarto por un susto, en realidad ahora ya sabes que la historia probablemente empezó muchos años antes. Si el video te gustó, dale me gusta, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Como ya lo sabes, yo soy Alex y nos vemos en el siguiente video.